necessitem algun aclariment, fer alguna pregunta, doncs després també tindria un temps per poder donar resposta. Senyor González. A ver, buenas noches. A ver, en el año 2008 el barrio de Can Vidalet fue incluido en la ley de barrios. Esto supuso el diseño de un ambicioso plan. ¿Sí? Ábrelo. La has apagado. Está bien, está bien. Ahora, póntelo bien a boca. ¿Sí? A ver, en el año 2008 el barrio de Can Vidalet fue incluido en la ley de barrios. Esto supuso el diseño de un ambicioso plan de desarrollo para la transformación y mejora del barrio, tanto en el ámbito urbanístico como en el social. De lo previsto inicialmente, se ha realizado una parte que efectivamente ha mejorado las condiciones de algunas de las calles de Can Vidalet y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, pero aún queda mucho por hacer. Este proyecto de mejora integral del barrio es muy necesario, más si cabe en los momentos de crisis que vivimos, y significa un salto cualitativo en la infraestructura y servicios de Can Vidalet en la extensión de Espluga. Es por eso que no nos podemos permitir que el desarrollo de la ley de barrio de Can Vidalet se retrase o se pare. Desgraciadamente, la Generalitat de Cataluña ha venido incumpliendo sus pagos al Ayuntamiento, con lo que esto supone para toda la ciudadanía de Espluga un total En total se debe 1.449.273.000 euros del año 2011 y 2012. Pero lo que aún es más grave es que la Generalitat haya decidido parar el desarrollo de la inversión de la ley de barrio en Can Vidalet. No sabemos hasta cuándo. Por eso, esta Junta reclama 3 puntos. El primero, reclamar a la Generalitat de Cataluña el pago inmediato de las cantidades pendientes al Ayuntamiento, en concepto de la ley de barrio de Can Vidalet. Segundo punto, reclamar a la Generalitat de Cataluña que cumpla sus compromisos con la ciudadanía de Espluga y disponga inmediatamente el crédito necesario para llevar a cabo el desarrollo de la ley de barrio en Can Vidalet tal y como estaba previsto. Y tercer punto es trasladar esta propuesta al presidente de la Generalitat de Cataluña, al conseller territorial de Sostenibilidad, al Parlamento de Cataluña y a todos los grupos parlamentarios. Doncs